Quiero compartir un mensaje a ustedes a través de este video y que espero que a través de su pantalla o de su celular usted escuche la reflexión que tengo para usted a través de la palabra de Dios. Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, México, como en todo el mundo. Yo creo, no puedo dudar que Dios, a través de esta necesidad de salud que todos estamos amenazados, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para usted, para mí, para el mundo entero. Hay una parte de la Escritura que me hace reflexionar en este tiempo y lo encontramos, este pasaje, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 31 y 32, a donde dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir esta palabra transgresión? Infracción de los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo: con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Este pasaje no debemos de olvidar que fue precisamente escrito a esta nación en su debido tiempo, cuando Dios le llamaba al arrepentimiento y a la reflexión de los hechos de su vida. El verso 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Este es el llamado que Dios hace y que hoy nosotros no estamos exentos. Si el Dios de Israel es el Dios nuestro, entonces hoy también Él nos habla a nosotros. En el capítulo 33 también de este mismo libro de Ezequiel, en el versículo 10 y 11, dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y Dios contesta diciendo en el verso 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo estoy seguro, amado hermano, amado oyente, tú que me ves, que me escuchas, que Dios no quiere la muerte, no solamente de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestro país. Dios no quiere el mal para el mundo. Dios quiere que el mundo en este momento haga una reflexión acerca de su vida y se vuelva a Dios. El tema que yo quiero compartirles a ustedes es acerca del afecto fraternal. Para esto encontramos en la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este verso 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quiero decirles, el apóstol Pedro nos dice en este versículo 4 que hemos leído, a quienes ya hemos oído de la corrupción que hay en el mundo, como lo dice aquí, a causa de la concupiscencia. El verso 12 añade diciendo: por esto yo no dejaré siempre de recordarles estas cosas, aunque ustedes ya lo saben y ya están confirmados en la verdad presente. En el verso 5 al 7 también nos recuerda que las virtudes que ahora hemos recibido, solo por su gracia, son las que nos distinguen como nuevas criaturas en Cristo. En el verso 4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Qué importante es esta expresión. Dice: parecidos a Él, parecidos a Dios. Esto es algo divino, ser participantes de la naturaleza divina. Qué importante. Por eso en el verso 5 dice: con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Qué importante es tener el conocimiento claro de la palabra de Dios, para que nuestra fe y las virtudes aquí escritas sean ejercitadas y confirmadas en nuestra vida. En el verso 6 dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. En el verso 7, y a la piedad, ¿verdad?, nos hace ver la necesidad del afecto fraternal. Y también dice: y al afecto fraternal el amor. De manera que en los versos 10 y 11 de esta epístola nos dice que esto es parte de nuestra firmeza y salvación. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Esta palabra vocación significa, de su raíz original del griego, una invitación, un llamamiento que Dios nos hace. Pero también dice: y elección, quiere decir selección divina. Dios nos ha seleccionado para ser hijos suyos. Dios nos eligió
Dios nos escogió, como en otras partes de la Escritura, en las epístolas, así lo vemos. ¿Para qué? Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El verso 11 añade diciendo, porque de esta manera os será otorgada, quiere decir proveer, suplir completamente, dar, que dice amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué cosa tan hermosa, amado oyente, hermano que me escuchas. Quiere decir que no es fácil el que tú entres al reino de los cielos por tus propios méritos, por lo que tú crees que estás haciendo bien. No, es por lo que Dios a través de su palabra nos recomienda. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también el apóstol nos escribe para este fin, diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Este es el propósito que tiene Dios para ti y para mí, solo que encontramos en las Escrituras un efecto contrario al afecto fraternal, y no todos hemos entendido esta necesidad. Tristemente encontramos efectos negativos en el carácter de los seres humanos, y es el resultado de la ausencia de Dios en los corazones, aun cuando muchos se digan ser cristianos. Es posible que tú has sido una persona que por muchos años te has congregado en una iglesia. Yo quiero que recuerdes que los principios de la iglesia lo encontramos en la Escritura. Una iglesia ferviente, una iglesia perseverante, una iglesia con mucho valor espiritual, una iglesia que amaba a Dios, que compartía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte, hoy más que nunca se ha abaratado. No quiero decir que el Evangelio tenga un precio, me refiero humanamente hablando. Para ti quizás el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tenga el suficiente valor, el valor que nos señala la Escritura, y que es precisamente el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el valor del Evangelio que la Escritura nos menciona. Hoy en día, tristemente decía, el Evangelio del Señor Jesús se ha abaratado. ¿A través de qué? A través de quienes lo predican solamente por intereses personales, económicos. Quizás tú estás en una iglesia a donde te han hecho creer con mucha comodidad que tú eres salvo, viviendo a la manera que a ti te agrada, te place, te conforta, te hace sentir bien. Yo veo que hoy en día muchos que se dicen ser cristianos están cómodamente en sus iglesias, escuchando mensajes agradables, mensajes que les hacen sentir bien, aun cuando su vida no ha cambiado, su vida no ha tenido una transformación, su vida no ha tenido un nuevo nacimiento como la Escritura así lo demanda. Yo quiero decirte a ti que estos pasajes de la Escritura, que son muy claros, te hagan reflexionar,
te hagan ver hoy más que nunca la necesidad de tu salvación. Porque como tú escuchaste en este versículo que yo te expuse en este momento, y que dice así en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Solo que encontramos en la Escritura un afecto contrario al fraternal. Tristemente, encontramos efectos negativos en el carácter de los seres humanos, y es el resultado de la ausencia de Dios en los corazones, aun cuando muchos se digan ser cristianos. En la mayoría de las iglesias profesantes de hoy en día les han restado importancia a las necesidades cristianas y han puesto tantas cosas como prioridad, dando los resultados que el apóstol Pablo ya veía venir. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 3, diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el versículo 3 dice: sin afecto natural. Además, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es dramático ver que este carácter hoy en día es muy notorio en la vida de los seres humanos. Y decía, es muy probable que aún en muchos que se dicen ser cristianos se da este efecto negativo acerca del afecto fraternal. El apóstol Pablo también, en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 31 y 32, añade este mal diciendo: necios, desleales, y aquí también añade la palabra sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Te pones a pensar, reflexionemos en este pasaje y veamos en qué situación estamos viviendo en este tiempo en nuestro mundo. Dice aquí, son dignos de muerte. ¿No te hace pensar que lo que el mundo está padeciendo en este momento pudiera ser causa de esto y de todo lo que ya hemos leído? Dice aquí, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Esta palabra, sin afecto natural, quiere decir de corazón duro, inclusive hacia los parientes, sin afecto natural. En el Antiguo Testamento quiero decirte que encontramos en algunos pasajes la falta del afecto fraternal, y lo podemos ver en Génesis capítulo 4, verso 8, cuando la Biblia nos habla de Caín y de Abel. Dice así:
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué terrible! Hay otro pasaje en la Escritura acerca de Amnón y Tamar. Quienes han leído esta parte de la Escritura, si tú no lo has leído, te invito a que lo hagas. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 13, versículo 15, que dice así, acerca de Amnón y aquella doncella llamada Tamar. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo: Amnón, levántate y vete. Una vez que había violado a esta joven, este varón, él dice aquí, la aborreció y la rechazó. Encontramos también en la Escritura otro testimonio sobre lo negativo del afecto fraternal. En 2 Samuel capítulo 13, versos 28 y 29, dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y en el versículo 29 dice: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Tenemos también otro testimonio en el libro de Amós, en el capítulo 1, versículo 11, acerca de dos personajes conocidos en la Biblia, Esaú y su hermano Jacob, que dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, que es Esaú, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano Jacob y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. En el Nuevo Testamento, así como en las cartas del apóstol Pedro, también en las de Pablo, somos exhortados a ejercitar el afecto fraternal. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es la exhortación que el apóstol Pedro nos hace también en esta su primera carta. También en esta su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En su epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 10, escribe así el apóstol Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. Y en su epístola a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 9, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 1, también dice: permanezca el amor fraternal. Así es que, reflexionando en todos estos pasajes de la Biblia, ¿cómo podemos mostrar afecto fraternal? Diría yo, en este tiempo y en todo tiempo, nos es una necesidad, un deber, y esto es agradar a Dios, ayudando a los hermanos de acuerdo a nuestras posibilidades, y más a hoy, decía, en tiempo de necesidad. El mundo en este momento se debate no solamente por esta pandemia, por muchos males hay. Muchos males a hoy padece la humanidad, y a hoy quizás también se desate en la economía el hambre del pan de cada día en nuestra mesa, pero también el hambre y sed de justicia. Que Dios tenga misericordia de esta humanidad nuestra, y a ti, hermano, hermana que me escuchas, hoy te pido que demos oído a la palabra de Dios. Y como decía, no solamente te sientas cómodo en tu iglesia o con lo que tú dices creer. Yo te invito a que haya un cambio de vida en ti, que tu corazón se transforme, que tu mente hoy en día le dé lugar a la palabra de Dios. Quiero citarte algunos textos de la Escritura. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versos 26 y 27, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es lo que hace Dios a través de su evangelio, el cual, como decía, tiene un precio muy valioso, y ese precio no es humano. Ese precio es el sacrificio que Jesucristo hizo por ti, por mí y por el mundo en la cruz del Calvario. En su epístola a los Gálatas, Pablo, en el capítulo 6, verso 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Santiago, en su carta, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el verso 16, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El verso 17, yo lo subrayo, y dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú ves este versículo y lo comparamos con el verso 17,
de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, que ya leímos, lo que dice Santiago en este versículo 17 es la virtud que demanda la fe, a donde dice en segunda de Pedro 1, 5, añadid a vuestra fe virtud. También quiero terminar con algunos pasajes de la Escritura. Juan Apóstol, en su primera carta, capítulo 3, verso 16 al 18, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te das cuenta? Esto es afecto fraternal. Y en el versículo 17 sigue diciendo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En el verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En su primera también epístola, capítulo 2, verso 10, dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y no hay en él tropiezo. También en esta primera carta, capítulo 3, verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Te das cuenta? Amado hermano, amigo que me escuchas, si tú estás lejos de estos mandamientos, estás lejos de Dios. Aún cuando tú estés en una iglesia numerosa y digas que tienes cobertura pastoral, que tienes cobertura apostólica y profética, aún quiero decirte, hoy en día la palabra de Dios es la que cuenta. Yo te invito a que tú reflexiones y hagas tuya la palabra de Dios, y también hagas tuya la salvación que Dios te invita a tener para tu alma. Quiera Dios que tú seas bendecido con esta palabra, que no es mía, es de Dios. Es Dios quien tiene el deseo de vida para ti. Es Dios quien tiene la bendición para tu vida, para tu alma. No solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Es Dios quien tiene la bendición para tu familia. Es Dios quien tiene la bendición para el mundo. Hoy más que nunca, no te dejes engañar por los falsos apóstoles que hoy en día abundan en el mundo, con los falsos profetas que hoy también son muchos. Quiero decirte, yo creo en lo que dice la Biblia, y si tú quieres escuchar un profeta, aquí está en la Escritura. Si tú quieres escuchar a un apóstol, aquí están en la Biblia. Si tú quieres escuchar palabra de Dios, acude a las Sagradas Escrituras, y en ellas está la verdad. Termino con estos versículos. Leíamos el verso 10 y te comparto también
el capítulo 3 de esta epístola primera de Juan, versículo 14 y 15, a donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esta epístola también, primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Quizás en algún momento leíste en la Escritura lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21, a donde dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero decirte, de acuerdo a lo que hemos leído desde el principio, no solamente están ausentes del reino de Dios todos los pecados que aquí se escriben en esta carta a los Gálatas, sino también no hay entrada al reino de los cielos si en tu vida, por muchos años que tengas en el Evangelio, no has practicado y no quieres practicar el afecto fraternal. Es una necesidad, porque así lo dice el apóstol: solo de esta manera podemos entrar también al reino de los cielos. Quiero terminar este mensaje, amado hermano, amigo que me escuchas, pidiéndole a Dios juntamente contigo por la salud, por el bienestar de nuestras familias, de nuestro país, del mundo. Pedirle a Dios su bendición en este momento tan difícil que estamos pasando. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe hoy nosotros nos acercamos a ti para pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, por quien a hoy tenemos entrada hacia ti, por esta gracia, por la misericordia que nos fue dada a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, y por su sangre, quien pagó por todos nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Padre, en esta hora yo te pido que nos hagas comprender la razón por la cual el mundo está pasando estos momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, te pido bendición para nuestras familias, bendición para nuestros pueblos, bendición para nuestro país México y para todos los países del mundo. Padre, te ruego que traigas bendición
para todos aquellos enfermos que están padeciendo en algún hospital o aislados en su hogar. Señor, tráeles la salud. Para aquellas personas que necesitan el alimento para su cuerpo, Señor, ten misericordia y bendícelos. También te pido que tú traigas en tu grande amor y misericordia la bendición para todo el mundo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.